Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer para el Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-Unión Europea tenerles esta mañana. Hemos querido organizar este conversatorio en torno a lo que ha sucedido este fin de semana en la reunión de la CELAC, para que podamos dialogar, conversar. Ustedes comprenderán que un evento que acaba de realizarse, es difícil que nosotros tengamos un balance total, un balance completo. Lo que queremos es más bien presentar nuestras preocupaciones desde sociedad civil sobre lo que está ocurriendo. Es una reflexión como para motivar un diálogo entre nosotras que estamos acá. El sábado 21 se acaba de realizar esta cumbre. Nos comentaba Jorge que con poca asistencia de presidentes, pero de todas maneras ha habido discusiones ahí que nos gustaría compartir. Y hemos organizado la reunión en tres bloques. Vamos a ir conversando con los expositores en esos tres bloques. El primero va a ser un poco de balance, el segundo de qué esperamos de Uruguay con la presidencia pro tempore, y el tercero sobre las debilidades estructurales que vemos en CELAC y que nos gustaría manifestar, y cómo desde sociedad civil, no solo desde el foro, sino desde el grupo de trabajo también de sociedad civil, Unión Europea, CELAC, podemos trabajar. Entonces, sin más dilación, voy a presentarles a quienes nos acompañan esta mañana. Beatriz Quintero García. Ella es una activista feminista, integrante de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, que ha dedicado su trayectoria a la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Ella ha participado en la fundación de dos importantes plataformas de organizaciones de mujeres: la Red Nacional, que les acabo de comentar, que es una alianza que busca ampliar y profundizar la democracia en Colombia, priorizando el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, su derecho a la vida libre de violencias y su inclusión en los procesos de construcción de paz; y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que trabaja en la libre opción a la maternidad y el libre ejercicio de la ciudad y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Beatriz es integrante del Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-Unión Europea. Muchas gracias, Beatriz, por aceptar el reto de estar esta mañana en el panel. También tenemos con nosotros a Henry Morales López. Es de Guatemala. Él es doctor en ciencias económicas con especialidad en economía del desarrollo. En la actualidad es coordinador ejecutivo del movimiento Pop. Es investigador también y activista social. Ha realizado diversos estudios sobre cooperación y desarrollo, entre otros, que nos gustaría resaltar esos que tienen que ver con el tema que estamos aquí. Es representante institucional ante varios espacios globales como la AOED, la Latindad, la Realidad de la Ayuda y SECAP, el Grupo de Trabajo CELAC Unión Europea, el Espacio Iberoamericano, entre otros. Muchísimas gracias, Henry, por estar esta mañana con nosotros. Y también está con nosotros Jorge Balvis Pérez. Él es uruguayo, doctor en Ciencias del Trabajo por la Universidad Católica de Lovaina, y se ha desempeñado
a lo largo de su trayectoria profesional como académico, también en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente él trabaja en la unidad de proyectos del Centro de Formación para la Integración Regional, el CERFIR de Montevideo, y su experiencia no solo se ha desarrollado en Uruguay, también en Bélgica, en Costa Rica y en México, y varias décadas ha estado trabajando el tema de la cooperación internacional para el desarrollo, la integración regional y las relaciones de América Latina con la Unión Europea. Y Jorge fue coordinador del Foro Ciudadano para las Relaciones CELAC-Unión Europea hasta el 2025 y ahí también estuvo participando como nuestro representante en el grupo de trabajo CELAC Unión Europea y representándonos en el espacio del Global Gateway. Tenemos a Jorge, acaba de participar también en el espacio de las reuniones de la cumbre, o sea que es un eh, vocero nuestro informado sobre algunas de las cosas que han ocurrido en la reunión. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a empezar con el primer bloque que, como les decía, quisiéramos que fuera dedicado un poco al balance de lo ocurrido, pero como es difícil que Beatriz y Henry puedan tener un balance completo, yo quería pedirle a Beatriz, con quien vamos a iniciar la conversación y como em, representante, digamos, o del país que tuvo la presidencia por tempore hasta hace poco, quería que tú de repente nos puedas comentar desde tu mirada qué balance podrías hacer de este año de la presidencia por tempore de Colombia. Te dejo en el uso de la palabra, Beatriz, por unos 5 o 6 minutos. Bueno, muy buenos días a todas y todos y muy especialmente a ti, Molvina. Muchas gracias a Henry y a Jorge que me van a acompañar en este pequeño análisis que vamos a intentar hacer sobre lo que ha pasado con la CELAC en estos momentos. Jorge tiene mucho más información y más legitimidad para hacer un balance de lo que pasó en la cumbre. Yo voy a intentar hacer un balance de lo que pensamos acá, que ha sido un balance corto de la presidencia pro tempore de Colombia en la CELAC bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Lo que he hablado con varias personas y he leído y he mirado es que este balance tiene como dos miradas que son un poquito contrastantes. Indudablemente se destacan los logros que se han intentado hacer con algunas iniciativas concretas y alianzas estratégicas. Y por otro lado se enfrentan críticas por la falta de profundidad de los acuerdos, las bajas asistencias a las cumbres y las tensiones geopolíticas que han limitado el impacto real. Indudablemente esto último no es escapa a las capacidades reales de los miembros de la CELAC. Colombia intentó fortalecer las relaciones extrarregionales y yo creo que tuvo un par de intentos muy buenos, uno con China en la reunión en la cuarta reunión ministerial del Foro CELAC China en Beijing, que fue en mayo del 25, y con la Unión Europea, que también fue anfitrión de la cuarta cumbre CELAC Unión Europea en Santa Marta en noviembre del 25. El gobierno calificó el evento como un gran éxito, destacando que se hizo una declaración conjunta donde hubo de 52 puntos y que se reafirma el compromiso con el multilateralismo y la cooperación en transición energética y digital. La presidencia de Colombia en este año que acaba de pasar indudablemente promovió una visión de la CELAC como un espacio de concertación política, sin tutelajes exteriores, buscando una voz propia del sur global. Y esto se ha manifestado en dos cosas muy importantes que han sido la defensa del pueblo palestino en la
en el genocidio que está pasando y la propuesta de canje de deuda por acción climática. El problema que vemos es que todo esto aparentemente tiene un impacto, pero es muy marginal y una débil implementación. Pues, son éxitos simbólicos, pero son todavía consensos muy mínimos, sin acuerdos profundos en temas sensibles. Y aquí se ha dicho en las críticas, se dice que es importante, pero es una diplomacia muy simbólica. Hay que tener en cuenta las fracturas regionales en América Latina y el Caribe. La asistencia a la cumbre de Santa Marta también fue se evidenciaron divisiones internas en la CELAC. Hubo muy pocos jefes de Estado participantes, y sobre todo comparando con la anterior cumbre en Bruselas, donde sí hubo muchos mandatarios importantes. Algunos países se desmarcaron de la declaración final de Santa Marta y eso muestra, dijéramos, una gran fragilizada en el consenso regional. A nivel interno también existieron críticas porque el gobierno utilizó mucho la cumbre de Santa Marta como plataforma política del gobierno, sobre todo con una previa a elecciones legislativas y presidenciales. Esto generó críticas sobre el uso de un evento internacional con fines electorales. Es muy importante entender también el momento político de América Latina. No es un momento político tranquilo, no es un momento político que uno pueda decir como con posibilidades de concertación, sino que al contrario es un momento político de mucha polarización. Las intervenciones de Trump en las políticas locales, o sea, o digo locales nacionales, en las elecciones de Argentina, en las elecciones de Chile, en las elecciones que están sucediendo, implica mucha polarización y muchas dificultades de lograr consensos. Eh, la CELAC en este año, momentos tan graves como lo que pasó en enero de este año en Venezuela, no logró sacar una comunicación consensuada y ustedes saben que la CELAC siempre requiere consensos para sacar sus comunicaciones, así que esto ha dificultado que tenga un impacto real en el proceso. Yo dejaría ahí porque creo que es muy importante con esto analizar lo que pasó en la cumbre y después mirar el futuro, que en últimas es lo que más nos interesa, analizar el pasado para ver qué construimos en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Ahora le voy a dejar a Henry en el uso de la palabra. Henry, ¿cuál es tu mirada de lo que ha sucedido ahora en Bogotá? Y si quieres trasladarte también a el pasado reciente, puedes hacerlo. Adelante, Henry. Gracias, Molvina, y saludos a todos y todas. Yo creo que lo que pasó en esta cumbre era algo predecible, ¿no? Es decir, lo que ha venido sucediendo en el último año, tratando de consolidar este diálogo político entre la Unión Europea y la CELAC, ya se ha dicho, es decir, hay grandes asimetrías en todo sentido, no solo en el sentido político, sino en el sentido de intereses, que ha hecho que, por lo menos desde la mirada de América Latina y el Caribe, para la gran mayoría, creo yo, de países, como que esta relación birregional no es prioritaria. Eso lo pudimos ver el año pasado en Santa Marta, la misma dinámica, poca presidencia de altos mandatarios. Lo vimos ahora en esta reunión de la CELAC, también, según nos decía Jorge, con la participación de 5 mandatarios, 3 presidentes y 2 primeros ministros. Es decir, eso ya nos da una clara manifestación de lo que efectivamente está sucediendo en la región. Yo creo que hay un elemento geopolítico que hay que verlo con mucho detenimiento. El escudo de las Américas, como sabemos, que fue la reunión hace poco en Estados Unidos, en donde se convoca fundamentalmente a presidentes de derecha,
creo que marca de alguna manera una clara agenda que se logra ver también incluso en la misma declaración que salió ayer, ¿sí? O sea, el tema de seguridad, el tema de los grandes intereses que tiene Estados Unidos en la región, y aunque Estados Unidos en la relación UE-CELAC pareciera no tener ningún papel, pero sí influye mucho en términos de su agenda y en términos de sus prioridades. O sea, esta lógica trompista creo que está muy bien representada por muchos países y lo pudimos ver, en la declaración se puede leer temas sensibles como Venezuela, temas sensibles como Cuba. Sencillamente, pues hay un montón de países que no se, no se quieren ver relacionados. Y ahí está clarísimo ya una agenda. Tal vez un elemento que puede verse, ya sea en términos propositivos o no, dependiendo del análisis que querramos darle, eh, puede ser la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que por lo menos para los países del Mercosur puede dar como cierta diferencia en términos del posicionamiento que se pueda tener. Pero en conclusión, la llegada de más presidentes de derecha creo que pone a la CELAC en una situación de mucha vulnerabilidad, con muy poca capacidad de maniobra, fundamentalmente en los temas que deberían priorizarse para la región y en términos generales. Es decir, yo lo que veo aquí es un gran reto para ir superando, pues primero las grandes desconfianzas que hay al interno de América Latina y el Caribe. Segundo es las diferencias de prioridades en las agendas que se tienen. Y tercero es que la CELAC como un foro de encuentro cada vez pues tiene menos voces que la defienden. Ese es un poco mi análisis desde afuera. Creo que ya Jorge nos permitirá con su análisis realmente ver lo que pasó durante este encuentro de la CELAC. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Henry. Entonces, Jorge, coméntanos lo ocurrido estos días y sobre todo el sábado y qué podemos esperar de Bueno, nuestros bueno, países y nuestros presidentes. buenos días. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Comenzaría yo diciendo, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Desco por ser el anfitrión de nuestra reunión. Recién llegado de Bogotá, todavía tengo el café colombiano muy presente y las angustias que nos provocó la cumbre. Una cumbre que coloquialmente en términos uruguayos, apelando a una expresión geográfica, yo llamaría Cerro Chato. Era previsible, pero bueno, ocurrió como crónica de una muerte anunciada también, recurriendo a la literatura. CELAC, como bien dijeron tanto Beatriz como Henry, hoy no convoca. Pero no solamente no convoca, sino que es vaciada voluntariamente, políticamente. La CELAC ha sido vaciada por los gobiernos de derecha. Y entonces, esto afecta uno de los pilares de la CELAC. No se olviden ustedes que la CELAC tiene dos componentes: concertación y diálogo político, y cooperación e integración regional. Este primero, que para nosotros desde un punto de vista evidentemente político, estratégico, geopolítico, es el más relevante, esto está, no digo clausurado, pero sí por el momento está bloqueado. Y así continuará estándolo. No nos hagamos esperanzas de que en el mediano plazo, y este es un gran desafío para Uruguay, ese bloqueo político de la CELAC va a poder ser superado. En cambio, y Bogotá es una prueba de ello, a través de la declaración, el otro componente, es decir, el componente de la cooperación para la integración o la cooperación en términos generales, luego entraríamos en qué consiste concretamente en el ámbito de la CELAC, sigue funcionando. Y
habiendo estado en Bogotá en los días previos y charlando con los varios coordinadores nacionales de los países participantes, ustedes no saben lo que costó lograr la declaración que se logró. Hasta el día anterior, viernes a la tarde, no había seguridad de que se llegara a una declaración. Era tal el disenso, era tal la discusión sobre las cosas más básicas. Y si ustedes ven la declaración, esta vale tanto por lo que se dice, cómo se dice, cuánto se dice de cada cosa y sobre todo sobre lo que no se dice. Es que fue una declaración de mínima, que a su vez tuvo un procedimiento de presentación muy peculiar. No fue en la propia cumbre, sino que fue a posteriori. Una vez que esta había terminado, se divulga. Entonces, todo eso revela de que el componente de diálogo político está bloqueado, está muy tensionado y que a lo sumo se puede avanzar si se quiere mantener viva la CELAC como un ámbito regional latinoamericano y caribeño en ciertas áreas de cooperación, que es lo que refleja en última instancia la declaración. Ahora, en cuanto a la participación, yo les diría que África se comió a la CELAC. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Todo el formato de la reunión estuvo centrado en la cumbre CELAC Unión Africana, que tampoco fue cumbre, sino que fue un foro de alto nivel, en el cual participaron las delegaciones de la CELAC, y ahí estuvieron ya como presidentes y primeros ministros de América Latina, el anfitrión, que llegó 2 horas tarde a la inauguración del foro de alto nivel, tal vez por una cuestión política interna con la vicepresidenta, o sea, lo que recién decía Beatriz, el componente regional, el componente local y el geopolítico internacional, todo eso funcionando en Bogotá en estos días. Bueno, la cuestión es entonces, la mayor duración del evento fue la cumbre CELAC-UE, donde cada representante tuvo la posibilidad de África y por América Latina hablar unos pocos minutos. Y luego, la cumbre CELAC propiamente fue el traspaso de la presidencia pro tempore, y donde quien habló fue el presidente entrante, es decir, Orsi de Uruguay. Pero no hubo un debate público, como ha habido en ocasiones anteriores, o por lo menos presentaciones en el marco estrictamente de la cumbre CELAC. Las cosas más interesantes, por ejemplo, el gran discurso de Lula, hablando contra los intentos de reconquista y recolonización, acusando a cualquier presidente que se siente con capacidad y autoridad para invadir a quien sea y nombrar y destituir presidentes. Eso se dijo en la cumbre CELAC África, donde varios discursos, en especial el de Petro y el de Lula, aludieron, pero no mencionaron. Obviamente no era el contexto ni la voluntad de hacerlo. Lula habló en términos muy duros respecto del aprovechamiento de los recursos naturales, respecto, sin decirlo, de la doctrina Donro, etcétera, que mereció un aplauso de pie de los participantes. Pero insisto, en el ámbito CELAC, Unión Africana. Y lo siento mucho, pero la intervención de Petro en esa ocasión, que fue cuando realmente intervino, fue una cosa muy laxa, con referencias y centrándose en Marco Rubio. Eso fue lo más cercano que estuvimos en los Estados Unidos con nombre y apellido en la reunión. Bueno, entonces, la reunión de la CELAC como tal dio lo que podía dar en un contexto de polarización, fragmentación política que habrá de mantenerse. Y la declaración lo que refleja es eso, es decir, una serie de acuerdos básicos que no son nuevos, se retoman del acervo, es decir, ¿cuántas veces se ha apoyado a Haití? ¿Cuántas veces se ha apoyado a Argentina por las Malvinas? ¿Cuántas veces se ha apoyado el no al bloqueo? En este caso, 11 países de los 33 de la CELAC se desasociaron del punto de condena al bloqueo a Cuba. Y bueno, sí, allí hay un saludo a la bandera, por así decirlo, al conflicto mundial. O sea, pero no se dice ninguno. Se habla de la conflictividad global, lo mismo que las crisis globales, pero no se habla de crisis climática, no se habla de crisis migratoria, no.
crisis, porque es la única forma de lograr que tal declaración saliera. O sea, es, insisto, una declaración de mínima que fundamentalmente en lo que hace a las relaciones con la Unión Europea, lo más interesante, lo único que dice es que esperamos la pronta ratificación de la hoja de ruta. Observen esto. Había un borrador de hoja de ruta para la CELAC UE 25-27 en Santa Marta. Ahí se anunció que Uruguay asumía la tarea de tenerla pronta. Acá lo único que se vuelve a decir es la pronta ratificación de la hoja de ruta. Cosa que, como temprano, será en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, cuando se reunirán los ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes. O sea, ni siquiera en aquella cosa donde uno dice hay más acervo, se logró mucho más que una declaración en términos, insisto, declarativos, simbólicos, casi como diría Beatriz. Por aquí me quedo. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso a la segunda ronda de este conversatorio, y a partir de lo que ustedes dijeron, y vamos a empezar por Jorge, porque es del país anfitrión que ha asumido la presidencia pro tempore. Queremos ver qué podemos esperar que pueda hacer Uruguay en este año que le toca la presidencia. Quizá, Jorge, tienes elementos sobre lo que ya viene pensando hacer Uruguay, y luego Beatriz y Henry pueden comentar qué esperarían a lo que se dé impulso. Adelante, Jorge, nuevamente. Bueno, en función de lo dicho anteriormente, la presidencia de Uruguay va a intentar mantener viva la CELAC. O sea, partamos de esa base. Y por eso va a ser una presidencia pro tempore pragmática. Ese es el término que predomina. Fundamentalmente buscando elaborar o promover el diálogo para lograr consensos mínimos. Y eso queda reflejado también en el numeral 4 de la declaración, donde se habla de fortalecer los procedimientos de funcionamiento orgánico. Atención, esto tiene que ver con lo del consenso. Consenso maltratado, llevado y traído, pero que en definitiva es lo que dicen los estatutos de la CELAC. Recordemos el problema que causó el tema del consenso suficiente que se utilizó en Tegucigalpa como alternativa para salir del bloqueo y que ni aún así satisfizo a todos. Bueno, ese tema de la búsqueda de consensos va a ser la tónica de la presidencia uruguaya. Sabemos bien que en el actual contexto los consensos devienen sumamente difíciles y seguramente van a ser consensos en la pata de la cooperación y no en temas, digamos, de posicionamientos políticos como región. Y esto tiene que ver también con el contenido de la declaración. Si ustedes toman el tema migración, se habla de migración ordenada incluso en la gestión del retorno, pero no se habla de la deportación de migrantes. Cuando se habla de seguridad, de delincuencia organizada, se habla de crimen organizado transnacional, es decir, en definitiva, la lucha contra el narcotráfico, versión CELAC del tema que tanto preocupa a los Estados Unidos a través del escudo de las Américas. O sea, insisto, va a ser una presidencia moderada con el mantra del pragmatismo, el diálogo y la búsqueda de que esto se mantenga. Como temas, Uruguay puso sobre la mesa ya atención, específicamente el plan de trabajo de Uruguay para la CELAC será presentado en una actividad de lanzamiento de la presidencia. Una cosa es el traspaso y otra cosa es el lanzamiento. Lo que ocurrió en Bogotá es el traspaso formal, el lanzamiento de la presidencia pro tempore de Uruguay tendrá lugar en Montevideo durante el mes de mayo con una reunión de los 33 coordinadores nacionales. En ese momento Uruguay va a presentar lo que son su agenda en cuanto a temas y desarrollos, fechas.
Pero en los propios anuncios que ha hecho la Cancillería ya queda claro que, primero, seguridad alimentaria es la estrella, en particular por el interés del canciller Rubetkin por sus antecedentes en la FAO, el plan San-CELAC 2030, el tema de la delincuencia organizada transnacional, el tema de la gestión de riesgo de desastres, la cuestión de la autosuficiencia sanitaria, perdón, el combate a las drogas y educación superior. O sea, lo que en la jerga de la Cancillería uruguaya están llamando una integración pragmática y eficaz. No pensemos en grandes alardes políticos. No está en la vocación de la presidencia uruguaya. Por aquí dejo y si quieren después retomamos. Gracias, Jorge. Vamos a ir con Beatriz. Bueno, igual son bastantes temas los que ha señalado Jorge como prioridades de la presidencia de Uruguay, pero no escuché nada, por ejemplo, sobre el Pacto Birregional de Cuidados que hemos aprobado ahora en, Bueno, ¿puedo en Santa volver? ¿Puedo volver? Marta. ¿Puedo volver? No, no puedo ¿Puedo? decir, bueno, Ah, quería que Beatriz nos comentara sobre eso, pero adelante, Jorge. no, cuando yo comencé hoy la intervención dije que la declaración hay que verla por lo que se dice y lo que no se dijo. Y no se dijeron muchísimas cosas. Tal vez pensar que cuando se habló de la Unión Europea, bueno, el pacto birregional tenía que haber sido mencionado. No. Pero a ver, vamos a lo nuestro, a la sociedad civil. No se hizo mención alguna en la declaración a la participación o el involucramiento o el aporte de cualquier otro actor que no sean los propios gobiernos. Otras veces, hasta por formalidad, se habla del aporte del sector privado, la academia. No, acá no existieron. No se mencionó la cumbre de los pueblos que se organizó en la propia Colombia, en el marco de la UE-CELAC, en Santa Marta, que fue presentada por el gobierno de Colombia como un aporte a la CELAC. Acá ni siquiera se recogió, ni siquiera se menciona tal posibilidad. Sin embargo, días previos, Colombia le traspasó a Uruguay la presidencia pro tempore de la diplomacia cultural y la participación de la sociedad civil de la Cumbre de los Pueblos. Entonces, ven que hay como dos niveles discursivos. El simbólico que mencionaba Beatriz, eso fue todo difundido por la Cancillería colombiana, fotografías, documentos, ¿no? Pero luego el documento oficial no recoge nada de eso. Entonces, bien, ¿qué podíamos esperar del pacto birregional en la declaración de CELAC? Ya, Jorge, gracias. Vamos, Beatriz, contigo entonces. Muy bien, Jorge, y muchas gracias por esa información que creo que nos ayuda mucho y creo que si a mí me preguntan qué prioridades debería impulsar la nueva presidencia que tiene Uruguay, pues yo diría que es pasar un pasito más allá de lo simbólico, ¿cierto? Y yo sí creo que hay que consolidar la autonomía como estratégica de la región y buscar que la CELAC tenga un espacio de concertación propio, libre como de esos tutelajes que se han visto, que están pendientes de todo lo que pasa y lograr tener unos consensos más claros. Esto implica que la región pueda tener decisiones soberanas, definir sus intereses, tener una voz propia. Yo creo que como estados es indudable que tienen que tener una voz propia en temas como cambio climático, paz, y yo creo que sí es importante tener esta capacidad. Hay una forma que yo diría también pragmática de hacerlo, hay que ser capaz de integrarse en proyectos que se puedan medir, que sean tangibles, que se pase del discurso a una acción y se crean grupos de trabajo en, por ejemplo, sistema de integración eléctrica con energías limpias, articulación militar y policial frente al crimen organizado, el tema de qué hacer con el desarrollo digital y la inteligencia artificial. Yo creo que esas cosas las podrían conversar y podrían modificar un poco y tener un poquito más de capacidad de ser menos simbólicos y más realistas.
yo creo que a nosotros como sociedad civil, nos toca empezar a traer las cosas que ya hay acuerdos. El pacto birregional, que es indudable e increíble que no se haya mencionado como algo importante, porque es algo de lo que nos enorgullecíamos de que se había ganado en Santa Marta, lograr que ese pacto de verdad, darle forma, concretarlo, darle pasos, darle indicadores que vayan midiendo que sí estemos avanzando y revisar otras cosas que hay de compromisos para para tener como más impacto. Yo vuelvo, insisto, creo que tenemos que pasar de lo simbólico como a la realidad, porque lo simbólico se queda en simbólico y en el papel. Es lo que tú dices, es increíble que que tanto ruido que hicieron con el Congreso paralelo en Santa Marta y que aquí no se retome todo lo que dijeron y aprovecharlo, es un poco increíble, pero creo que lo importante para nosotras, para nosotros y nosotras es lo que tenemos, que al menos está chuleado y aprobado, ver cómo lo logramos volver realidad. Esa sería mi recomendación y sentimos que Uruguay puede ser un aliado en lograr un poco, no grandes avances, pequeños, como decimos en Colombia, pequeños mojones para ir avanzando poco a poco. Gracias, Beatriz. Vamos a cerrar esta segunda ronda con Henry. Henry, ¿qué esperas tú que pueda ocurrir con la presidencia pro tempore de Uruguay o qué prioridades ves? Bueno, recordemos que es un año. eh, y entonces es un periodo demasiado corto. Y estoy totalmente de acuerdo en el pragmatismo que plantea Jorge, que va a ser un poco la estrategia de hacer sobrevivir la CELAC como un foro de encuentro. Yo la verdad pienso que la situación regional con una tendencia de gobierno de derecha no pinta nada bueno para, para la CELAC en términos generales. Creo que el gobierno de Orsi va a tener que posiblemente pegarse a aquellos gobiernos que por lo menos mantienen en su agenda la CELAC como una posibilidad de alianza, de integración eh, muy objetiva. Creo que eso va a ser como una prioridad. Tratar de mantener posiblemente eh, aquellos avances que tiene la CELAC, como por ejemplo, para bien o para mal, pero creo que en ese pragmatismo entraría los avances que se tienen birregionales con la Unión Europea, por ejemplo, o con China, por ejemplo, o avances más puntuales, porque hay elementos claros que no necesariamente ponen a la región en un debate interno como lo pudiera ser Venezuela, Cuba, la misma situación de crisis en Ucrania o ahora la misma situación que se vive en Medio Oriente, que son temas muy sensibles. Para mí el elemento más perverso que se tiene, pues efectivamente son gobiernos como el de Argentina, ¿sí? Gobiernos como el de El Salvador en Centroamérica, por no, por plantear algunos, o el de Chile ahora, que claramente tienen una agenda abierta contra la CELAC, prácticamente llevando de alguna forma la agenda de Estados Unidos. Y ya sabemos que Estados Unidos nunca ha querido ir más allá con la CELAC, eh, disminuyéndolo pues a aspectos muy puntuales. Entonces me parece que efectivamente Uruguay tiene la gran responsabilidad de mantener un año más activa la CELAC y tratar efectivamente eso, de no abandonar aquellos elementos donde ahora hay ciertos avances. Me parece, aprovechando también que bueno, el gobierno de Orsi está dentro del rango de izquierda,
tal vez de hacer un trabajo fino para que se vincule a otros actores regionales políticos. Y entre ellos, hablemos la sociedad civil, ¿no? Una mejor relación, un mejor diálogo posiblemente, que ayude también a crear o a generar otro tipo de iniciativas. Pero la verdad, yo sí veo que este año para la CELAC va a ser un año más de obstáculos que de avances y le va a tocar al gobierno de Uruguay afrontarlo, ¿verdad? Entonces me parece que hay dos elementos ahí claves que pueden ser claves. Uno es el proceso Unión Europea-CELAC, que va más o menos avanzado, y luego todas aquellas agendas. Bueno, en la declaración se menciona muy reiteradamente volver a la cooperación regional. O sea, volcarse a iniciativas que vayan dirigidas a fortalecer la cooperación regional, que tiene que ver, como ya sabemos, con una serie de iniciativas. Eso pudiera ser interesante en el cual la sociedad civil pudiera también vincularse. A lo mejor le puede dar un carácter mucho más proactivo. Bueno, ya todo lo demás está dicho. Gracias, Henry. Vamos a pasar al último bloque de temas y de ahí vamos a abrir un espacio para comentarios de quienes nos acompañan esta mañana. Este último tema tiene que ver un poco con ya temas más estructurales y no tan coyunturales de esta última reunión o el traspaso, sino que qué, qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa que CELAC no logra hacer una integración funcionar? ¿Qué limitaciones encuentran ustedes en los países? Son 33 países que estamos ahí y desde su mirada, ¿qué deberíamos nosotros también, como nosotras, como sociedad civil, tratar de levantar, de hacer incidencia para que realmente funcione la integración regional? Empezamos contigo, Henry. Bueno, yo creo que uno de los grandes elementos que no logran que la CELAC se consolide como tal es su misma propuesta institucional, que, que no es algo formalmente establecido, sino es más como un foro político, ¿sí? Un foro político. Y eso pues le limita un montón en términos de acuerdos y avances. Lo otro, efectivamente, es recordemos cómo surge la CELAC. Surge en un marco de gobiernos progresistas con una agenda muy soberanista y de más pensarnos hacia la región, sin mucha influencia de gobiernos como Estados Unidos, Europa, sino pensar más en un espacio propio. Todo eso se ha ido violentando a raíz que la misma izquierda pues ha entrado en crisis. Y entonces en la actualidad es un hecho real, ¿sí? Mucho de las grandes potencias latinoamericanas pues son de derecha y otras pues son de izquierda, pero no hay consensos claros. Y eso va a marcar rotundamente el futuro de la SALAC de aquí a los próximos años. El otro tema posiblemente son los mismos intereses políticos que tiene cada país y eso se manifiesta efectivamente en el nivel de prioridad que le dan a la CELAC, ¿sí? Ya se ha dicho, por ejemplo, en la cumbre de CELAC Unión Europea llegaron muy pocos presidentes o primeros ministros. Ahora en esta cumbre de la CELAC se está hablando de eh, cinco, tres presidentes y dos primeros ministros. Y lo demás son equipos técnicos que envían y a veces no de primera categoría, sino un poco para sacar la presencia formal. Entonces creo que nuestros propios gobiernos desde hace algunos años para acá no le dan la prioridad que un espacio
como la CELAC en sus inicios pretendía. Y un elemento clave para mí, lógicamente, es la agenda de Estados Unidos, para hablarlo así con nombre y apellido. ¿Sí? La agenda de Estados Unidos que siempre ha bloqueado y va a seguir siendo su estrategia de dividir, de dividir. Y tenemos muy clara lo que sucedió en el marco del Escudo de las Américas. Yo creo que muchas de las orientaciones que fundamentalmente los gobiernos de derecha van a tener para los próximos años va a estar ahí. Tema de seguridad, tema migración y elementos de desestabilización de aquellos gobiernos que no entran en esta lógica. Entonces, me parece que el hecho, como planteaba Jorge Balvis, que ahora una de las estrategias es más en trabajar para que la CELAC no se disuelva, pues tiene que ver con todo eso, ¿no? Eh, y tal y como vemos las coyunturas que vamos a tener de aquí en los próximos años, difícilmente va a haber otra época del auge de la izquierda en la región como hace 15, 20 años, y entonces eso va a poner en más riesgos este espacio de encuentro. De ahí pues el pragmatismo, que va a ser la única forma de mantener un poco el espacio y de aprovechar pues los limitados avances que en este ámbito se van teniendo ya fundamentalmente en los diálogos birregionales o bilaterales que la CELAC tiene. Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Henry. Jorge, ¿tú cómo ves el tema? Coincido plenamente con Henry. Y yo diría que el escenario puede empeorar, porque hoy por hoy, como también bien señaló Henry, es decir, la CELAC es producto de una historia, y evidentemente que esa historia está marcada por cierto momento de la izquierda en la región, que hoy sabemos ya no es el que era en el 2011, cuando en Caracas se aprobaron los estatutos, y donde hablar de consenso es relativamente, no digo fácil, pero había mayores posibilidades de consenso que las que hay hoy. Y ese consenso originario de tendencia de izquierda no solamente se ha diluido, sino que se le acusa a la CELAC de tal origen. Y además, en la perspectiva de que no sabemos lo que pasa de aquí a fin de año con el actual escenario geopolítico de izquierda, entre izquierda y derecha en América Latina. No nos olvidemos que estamos a las puertas de una elección fundamental en Colombia, que puede terminar el uribismo volviendo al gobierno. No nos olvidemos que en octubre vienen las elecciones de Brasil, que según sean las encuestas, hoy Lula crece o está empatado. Es decir, si en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, que Colombia y Brasil fueran a la derecha, imagínense lo que sería el escenario para los próximos años, donde sobrevivirá Sheinbaum y Uruguay. Entonces, bueno, en ese sentido, el sesgo, el atributo de izquierda que los gobiernos mayoritariamente hoy de derecha en la región le atribuyen a la CELAC, opera en contra. Luego, evidentemente que nosotros acá estamos dejando de lado cosas tales como, bueno, a ver, las contradicciones que esto supone. Porque evidentemente que la agenda externa va a ser muy importante, dado que la interna está tan complicada. Entonces, el diálogo político con la Unión Europea. Y ahí tenemos, bueno, la entrada en vigencia del acuerdo parcial que hace lo comercial con el Mercosur en mayo. También en mayo se anuncia la firma y entrada en vigencia casi inmediata de la modernización del acuerdo global México-Unión Europea. Pero a la vez están cada gobierno negociando por su lado, como lo ha hecho Ecuador recientemente, como lo ha hecho Argentina, tratando de obtener algunas ventajas dentro de la parafernalia arancelaria de los Estados Unidos. Y simultáneamente, la CELAC está en el foro China-CELAC, con
proyectos de cooperación por 10.000 millones de dólares en 2 años. La pregunta es, ¿cómo los que están hoy asociados con la DONROE van a seguir participando de las dinámicas con, por ejemplo, China, cuando el objetivo principal de la DONROE es sacar a China de la región? Entonces, la propia CELAC va a tener que hacerse cargo de una serie de contradicciones derivadas de la geopolítica en función de la contradicción que supone estar con uno y otro a la vez. Hoy por hoy, es decir, la Unión Europea ya sabemos por dónde van las cosas. La Unión Europea va a ir por los acuerdos comerciales, el Global Gateway, y esperemos, confiemos y hagamos fuerza por el pacto birregional, pero no mucho más. No mucho más. Con China hay una cantidad de otros proyectos, pero que están a la espera de implementación, y ahí viene lo anterior. Si estoy con uno, puedo estar con el otro. Y finalmente lo que aparece ahora, y en razón de lo también ocurrido en Bogotá, es África. Fue muy interesante escuchar los discursos de ese foro, porque aparecieron temas fuertes. El sur global. Permanentemente se habló del sur global en ese foro. Y lo que supone la relación África, América Latina y el Caribe, gran ausente de nuestras discusiones normalmente. Y no nos olvidemos, y ahí Uruguay, o sea, recibió también un mandato que yo no sé, que no creo que pueda llevarlo adelante. O sea, el propio Petro reconoció, hubiéramos querido un evento de mayor nivel con la Unión Africana. No lo logramos, conseguimos un foro. Pero queremos una cumbre, a los efectos de elaborar una cooperación, un marco de cooperación y de diálogo político institucionalizado equivalente al que tenemos con otras regiones. Bueno, la tarea le pasó a Uruguay. Uruguay lo que va a hacer es generar las condiciones para que tal cosa ocurra. No creo que Uruguay le dé como para hacer una cumbre CELAC Unión Europea. Perdón, Unión Africana. Pero hacia ahí va. Y con África, entonces es posible en algunas cuestiones hablar en otros términos, que no son los mismos que con la Unión Europea ni con los Estados Unidos. Ahora, el gran tema que va a ser el candado, el cerrojo que tiene la CELAC, es la adopción de los consensos. Y esos hoy por hoy no hay y no habrá, salvo en cosas que no afecten lineamientos o perfiles político-ideológicos. Avanzaremos en gestión de riesgo de desastres, avanzaremos en seguridad alimentaria, avanzaremos en gestión de riesgo de desastres. Y algunas novedades que han aparecido en esta última cumbre, por ejemplo, la creación de una agencia espacial latinoamericana y caribeña. Vamos a seguir con el avance en la integración energética, tanto gasífera como eléctrica, y mejorando la infraestructura, corredores bioceánicos, y por allí irá la cosa. Por aquí. Gracias, Jorge. Bueno, cerramos el bloque con Beatriz. Adelante, Beatriz. Bueno, me dejan muy poco que opinar porque estoy muy de acuerdo con lo que plantean. Yo simplemente quisiera resumir que hay unas limitaciones estructurales que tienen que ver con la falta de voluntad política de los miembros, hay ausencia de resultados concretos, indudablemente, como decía Henry, la presión externa de Estados Unidos. Yo sí creo que hay limitaciones muy grandes estructurales que tienen que ver con la crisis de liderazgo y asistencia a las cumbres. Como decía Jorge, no cumbres, sino Cerro Chato. Es evidente, entiendo que en esta cumbre llegaron solo 5 mandatarios de 33 países miembros. Aquí hubo un chisme, y no sé, que Lula dijo en una reunión, que dio un diagnóstico implacable, pues en una sesión privada, dijo que la CELAC está prácticamente dejando de existir. Otro punto importante es la polarización política e ideológica, que genera pues grandes fragmentaciones, y esa polarización está evidente en las nuevas alianzas que están haciendo con el Escudo de las Américas, impulsada por Donald Trump, donde logró convocar a 12 mandatarios de la región. Eso dijéramos, debilita a la CELAC indudablemente. Hay una presión externa y hegemónica de Estados Unidos muy grande, hay un gran intervencionismo, ustedes lo saben, yo no se los voy a explicar.
el uso de los cercos económicos que se han usado los países de la CELAC no han sido capaces ni de protestar ni contrarrestar. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con esto. Hay una parálisis operativa de la CELAC y falta de recursos, de resultados concretos. Yo creo que lo que acaba de decir Jorge es la única salida que tienes, armar alianzas en cosas concretas, a ver si se logra. Entonces yo creo que eso es como lo más importante. Eh, la CELAC se encuentra en una encrucijada y hay que buscar esfuerzos para fortalecerla. Y yo creo que es muy importante que Uruguay sea ese país que la suma y lograr mantenerlo y pragmáticamente mantener ese espacio sin perderlo del todo. Y vuelvo y digo, nosotros como sociedad civil tenemos que también estar ahí y no recuperar, sino estar pendiente de poner siempre en la agenda pública esos puntos que ya hemos conquistado, como el pacto birregional, para no dejar, entonces, porque no es un problema solamente de los estados, sino que también como sociedad civil tenemos que estar presentes y darle fuerza pragmáticamente a a esa CELAC y buscar ganancias pequeñas de pronto, pero que al menos mantengan la posibilidad de que la CELAC siga viva, esperando otros momentos menos duros. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Jorge, ¿estás pidiendo la palabra? Una pequeña acotación a lo que estaba diciendo Beatriz. En este escenario y en el marco de las expectativas sobre la presidencia pro tempore de Uruguay, eh, yo no sé con qué resultado, con qué efecto, pero es voluntad de la administración uruguaya de dar continuidad a la dinámica de sociedad civil dentro de la presidencia pro tempore. Más aún, ese traspaso de la presidencia pro tempore, de la diplomacia cultural y la participación, en cuanto a los cumbres de los pueblos, eso ya el gobierno lo tiene asumido, más aún. Se podría decir que ya hay trabajos en el sentido de dar continuidad. Yo no sé cuándo, cómo, ni con qué formato eso va a tener lugar. Probablemente no le llamen CELAC social, pero va a haber un espacio social para la CELAC. Recuerden que lo del CELAC social generó rechazo de varios países que dijeron que tal cosa no existe. Bueno, Uruguay va a hacer una dinámica más participativa, más abierta, acogiendo a la participación sociedad civil o sociedad civil organizada. Depende del enunciado, pero va a haber. Lo que no sé cómo ni cuándo, pero que hay un compromiso de la administración uruguaya con tal cosa, sí lo hay. Gracias, Jorge. Bueno, con todos estos elementos que nos han planteado, ya nos quedamos un poquito cabizbajos, cabizbajas. Vamos a dar ahora un espacio para comentarios, preguntas, aportes, dudas, darle la contra a nuestros comentaristas, lo que gusten. Entonces pueden levantar la mano para ir dándoles la palabra. Se presentan también, por favor, no necesariamente todos nos conocemos. Laura, adelante, Laura Becerra. Hola, buenos días, Laura Becerra Pozos de Equipo Pueblo de México. Encantada de verles, particularmente a Molly y a Jorge, que hace años que no los veía, Henry. Por fortuna lo veo seguido y bueno, Beatriz, creo que no nos conocíamos. Eh, una cosa muy concreta, me pregunta Jorge, es si, perdón que lo haga así, si México tuvo algún papel relevante o ha tenido en este balance que se hace, porque no tenemos, yo sigo siendo parte de una comité social de la MEXI, ¿te acuerdas, Jorge, de la Agencia Mexicana de Cooperación? Reanimaron estos comités, yo soy parte de, pero nada hay ahí que se pueda hacer y por eso específicamente quisieras saber también
tu opinión sobre el Global Gateway o Gateway, como se diga, y qué tanto tiene que peso tuvo y va a tener. Ya en México han anunciado y en Colombia creo que también lo anunciaron, las obras que se van a desarrollar y el papel que supuestamente va a jugar sociedad civil. Entonces, yo he oído muchas valoraciones críticas de este proyecto global y me gustaría saber cuál es la visión que tú tienes de ello, particularmente. Y gracias por este espacio. Gracias, Laura. Ve tomando nota, Jorge. Al final les voy a dar la palabra a ustedes nuevamente, pero este espacio para ir recogiendo preguntas, comentarios, Estefanía. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias en primer lugar por todas las aportaciones, porque la verdad es que son pues muy valiosas, sobre todo para ustedes que sí que no solo trabajan, sino que viven en la región, porque desde FOAL, bueno, pues como ustedes seguro conocen, nosotros trabajamos para personas de la región, ¿no? Yo quería preguntarles, aunque se salga un poquito estrictamente de esa cumbre CELAC, si a cualquiera de los tres intervinientes, si piensan un poco que el panorama va a ser similar en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que como ustedes saben, pues será los próximos días 4 y 5 de noviembre en España, que sabemos que desde el propio Gobierno de España se está haciendo un esfuerzo importante para, pues para conseguir la participación de los propios jefes de Estado en un número importante, como venía siendo pues en ediciones anteriores, no tanto en las últimas. Entonces, bueno, mucho me temo que la respuesta pues va a ser, no será muy positiva, pero sí me gustaría pues conocer de la mano de cualquiera de los intervinientes también su, bueno, su visión, ¿no? Con respecto a esta próxima cumbre. Gracias, Estefanía. Un gusto tenerte también aquí esta mañana en el foro y tu interés. ¿Quién más se anima, Javier? Buenos días con todos y todas. Miren, a mí lo que, sobre este tema de las perspectivas de la CELAC, a ver, ¿qué posibilidades se ven de arribar siquiera a una agenda mínima entre los países que la integran, cuando, por ejemplo, vemos la iniciativa Trump, que en realidad ha construido un bloque de países de la región, claramente alrededor de, si quieren ustedes, tres ejes, ¿no? El eje antidrogas, que bueno, no es nada nuevo en la región y sinceramente ya no sé cuántas décadas de fracasos tiene y se va a insistir más o menos en lo mismo. El otro lado es una lógica que bajo el discurso del libre mercado en realidad es una estrategia bien subordinada a la política Trump en ese terreno. Pero lo tercero es China. Y eso es más complicado, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier actor en la región, ¿no? Es el socio comercial y de inversiones de gran parte de los países y hay comprometidas iniciativas de inversión empresarial, sobre todo en el caso sudamericano, pero no es el único, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades reales, sobre qué elementos podría avanzarse algún tipo de puntos de convergencia, ¿no? Porque, claro, el número de presidentes que ha ido a esta cumbre creo que es bien significativo, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero aún dentro de eso, quizás ver, por ejemplo, si es que podemos, por ejemplo, en el tema seguridad, se puede construir algún consenso que no sea, pues, la presencia de los Marines en América Latina, si se puede construir algún tipo de estrategia o por lo menos lectura sobre el tema de cómo nos vinculamos con las dos grandes potencias. No sé, ahí como que no logro imaginarme esos puntos en común, más aún después de esta reunión en el club de Trump, ¿no? Gracias.
Gracias, Javier. Entonces, podemos pasar a comentarios de Beatriz, Jorge, Henry, y no tengo un orden establecido, creo. Quien quiera iniciar puede hacerlo. Yo no tengo mucho más que decir de verdad. Yo creo que hay una encrucijada de la CELAC, como ya lo dije. Seguramente hay algunos esfuerzos. Creo que lo que también planteaba, creo que Jorge, el impulso que intentó hacer Colombia con el diálogo con África puede ser interesante. Y lo que yo pienso de todas maneras es que lo más importante es la propuesta como pragmática que nos dice, que nos comenta Jorge, que tiene Uruguay en este año de presidencia. También, como decía Henry, que es demasiado poquito tiempo, un año es nada. Entonces es muy difícil hacer planes de trabajo, pero mi llamado simplemente es a nosotros y nosotras como sociedad civil tener propuestas, puede hacer contrapeso contra esta polarización que existe, que deteriora mucho más las posibilidades reales de la CELAC, y tener un plan de trabajo para poder seguir actuando como frente a la CELAC, frente a la Unión Europea, tener exigencias, tener vigilancia de los compromisos, y así vamos avanzando en principio. Vuelvo y digo, tenemos que aprovechar que está Uruguay este año de presidente. ¿Qué tal que estuviera otro país, por ejemplo? Entonces veámoslo como algo positivo, que esté Uruguay. Si estuviera, yo no sé, Argentina, bueno, no sé, ¿cierto? Ecuador, tendríamos muchos más problemas como sociedad civil. Entonces yo lo miro así, lo miro. Mire, tenemos un punto difícil, un espacio difícil, pero como sociedad civil podemos aprovechar que esté Uruguay en ese espacio. Gracias. Gracias, Beatriz. Jorge, perdón, Henry, y cerramos con Jorge. Adelante, Henry. Sí, muy brevemente. A mí me parece que el encuentro iberoamericano, de alguna manera, tiene una naturaleza, o por lo menos ha tenido una naturaleza diferente. Por lo tanto, tanto las agendas como el nivel de funcionalidad me parece que es un poco más propositivo. Y hay un elemento geopolítico interesante que puede marcar diferencia. Siempre partiendo que desgraciadamente ahorita la región en términos de sus iniciativas regionales de muchos gobiernos de derecha está muy vinculado a la agenda trumpista. Entonces, la posición, creo, de Pedro Sánchez sobre el conflicto en Medio Oriente, que se puso en pique con Estados Unidos, puede marcar una pequeña diferencia en términos del abordaje de la temática y de la misma situación de la búsqueda posiblemente de consensos que se puedan alcanzar en la agenda iberoamericana. Seguramente muchos de los gobiernos de derecha, ya sabemos, van a ser portavoces, lógicamente, de los intereses gringos, así que eso puede ser interesante el debate que se genere. Y vamos a ver qué tanto avanza, pero me parece que son como escenarios un poco diferentes, ¿no? Sobre lo que se decía, sobre qué puede realmente garantizar que la CELAC se mantenga viva, como decía Javier, cuando realmente la realidad es tan complicada. Sí, yo vuelvo a insistir lo que planteaba Jorge, el pragmatismo, ¿verdad? O sea, tener una agenda muy pragmática en aquellos temas que suman, no que resten, no meterse en temas sensibles, políticos ni geopolíticos, porque ahí nunca van a haber consensos. Y creo es eso, que en la medida que la CELAC siga tocando los temas de seguridad, la crisis migratoria, el tema del terrorismo, como le llaman los gringos, a todo el crimen organizado que hay en la región,
en la medida que esos temas estén en la agenda, creo que va a haber una posibilidad, por lo menos de sentarse y de sacar declaraciones como la que salió hace 2 días, ¿sí? Y creo que esa declaración de alguna manera va a ser como la línea de trabajo que el gobierno de Uruguay va a intentar mantener para que la CELAC, por lo menos de manera formal, siga funcionando. Y lógicamente aferrarse a los procesos que ya están avanzados y que de alguna manera hay intereses encontrados, como la Agenda Birregional Unión Europea-CELAC, o los procesos de avance CELAC África, o en el caso de China, aunque China también es un elemento disociador, pero bueno, hay muchos intereses, incluso en gobiernos de derecha, que no tan fácilmente lo van a dejar. Entonces eso es otra agenda que puede sumar para que por lo menos se tenga una agenda de trabajo este año. Gracias, Henry. Vamos con Jorge, que tiene 3 Bueno, preguntas. voy a empezar por lo iberoamericano, porque si la CELAC está mal, lo iberoamericano está peor. Pero recordemos lo que pasó en Cuenca, donde no hubo otro presidente que no fuera el ecuatoriano y su majestad el rey. Ya. O sea, España trata de salvar la cumbre iberoamericana. O sea, no pongamos tan alta la vara. Lo que se trata en Madrid en noviembre es de que sobreviva la cumbre iberoamericana. Cierto, cierto. A ese grado. Más allá de que tengamos o no un mayor o menor espacio de participación sociedad civil, esa es la realidad. Con un secretario iberoamericano que no motiva. Más aún, estuvieron a punto de echarlo, de no renovarle el mandato. Y por un acuerdo de que México no quiso asumir la secretaría, Chile la acordó con España. Pero tampoco pongamos a la... No es que lo desacredite, pero quiero ser realista también con respecto a... Y ustedes ven a un Milei haciéndole el favor a Sánchez. No. Ustedes ven a un Kast haciéndole un favor a Sánchez. No. La cosa, lamentablemente, lo iberoamericano va a ser un reflejo más de esto que estamos comentando. En todo caso, tal vez algo interesante que pueda ocurrir va a ser en el mes de abril un encuentro sobre la democracia siempre en Barcelona, promovida por Sánchez, por Petro, por Lula, por Orsi, y al cual van a buscar integrar a otros gobernantes. Como por ejemplo si se habla del primer ministro del presidente de Sudáfrica, del primer ministro británico, no lo sé si eso va a cuajar o no, pero es una cita importante que políticamente hasta tiene más relevancia que lo que puede pasar en noviembre. Ahí cierro lo iberoamericano. Quiero agregar tal vez un elemento de complejidad. Miren que a partir de marzo, abril del año próximo, quien asume la presidencia pro tempore de CELAC es el Caribe. Todavía no está definido qué país caribeño, pero seguramente va a ser un país anglófono, donde nuevamente la cuestión al interior de la propia CELAC o disminuye en intensidad o adquiere otros rasgos, que no van a ser los mismos que hemos visto con Colombia o lo que pueda ocurrir que no sé lo que concretamente en términos de Uruguay cómo va a ser. Pero atención, porque ese país caribeño que aún no está definido y que seguramente se definirá en la reunión de coordinadores nacionales en mayo en Montevideo, es quien va a estar por la América Latina, por la CELAC, hablando con la Unión Europea para la organización de la próxima cumbre de Bruselas en el 2027. A Uruguay lo que le va a tocar ahora con respecto a la Unión Europea es aterrizar la hoja de ruta y impulsar, por ejemplo, el pacto birregional. Y ahí sí hay espacio desde la presidencia de Uruguay con respecto a esa agenda. Pero si miramos más allá, la situación tampoco es tan prometedora en términos de facilitar la dinámica de la CELAC. Bueno, yendo a las preguntas de Laura. Muchas gracias, Laura, y un gusto verte después de tanto tiempo. Para México la CELAC es suya, prácticamente. No nos olvidemos que la CELAC nace a raíz de una iniciativa de México en el 2010, donde el gobierno mexicano de la época convoca la cumbre de Cancún, donde
se sintetizan dos dinámicas, el Grupo de Río y la cumbre de América Latina y el Caribe para la integración y el desarrollo. Y ahí están los dos componentes de esta agenda. Bueno, México estuvo presente, su canciller hizo una muy buena exposición en la cumbre CELAC-UE. Yo tuve la oportunidad de dialogar con el subdirector para América Latina de Cancillería mexicana que estaba presente, pero México lo que vino fue a presentar fundamentalmente su nueva joya, la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña, como, digamos, diciendo, este es un ejercicio posible de cooperación, porque creemos que no tenemos, pero sí tenemos y podemos, en materia satelital, en materia de lanzamientos, etcétera, etcétera. Y entonces México le va a dar importancia a la CELAC, más aún, Sheinbaum en Tegucigalpa el año pasado había ya hablado de una cumbre del bienestar dentro de la dinámica de la CELAC que Uruguay, tengo entendido, no lo puedo confirmar, pero tengo entendido, ha aceptado y muy probablemente, por cuestiones varias, se va a realizar en México, bajo presidencia uruguaya, en el transcurso de este año, seguramente en el segundo semestre. O sea, México estuvo, está y quiere seguir estando. El tema es cuánto puede estar, digamos, mirando para arriba, como tiene que estar todo el tiempo, y hacia abajo si también se le modifica el contexto. Porque, por ejemplo, los 5 jefes de Estado que estuvieron fueron Petro, Lula y Orsi. Y después tuvo el primer ministro de Guyana y el de San Vicente y las Granadinas. Llamativamente, Sheinbaum fue a Tegucigalpa, pero no vino a Colombia. Entonces, ven, o sea, es un ejemplo de cómo México administra su participación en la CELAC, queriendo mantenerla viva, haciendo algunos esfuerzos, pero tampoco asumiendo la CELAC como cosa propia. Pero que hay agenda México para CELAC, la hay. Y lo otro del Global Gateway, ¿qué te voy a decir, Laura? Es decir, ya sabemos que esa es la Armada Brancaleone, o sea, por ahí va la Unión Europea. Y llamativamente, entre el 23 y el 25 hablábamos del Global Gateway, pero el Global Gateway no estaba armado, estaba anunciado en el 2023 cuando se habló en Bruselas. Pero ahora ya todos los dispositivos están armados y ahora está funcionando. Y llamativamente, los mecanismos de consulta y participación quedan librados prácticamente al gobierno del país. Es decir, la Unión Europea dice, bueno, en todo caso lo que podemos habilitar desde las delegaciones son diálogos multiactores y demás, pero el que tiene que hacer la consulta sobre los impactos es el gobierno del país. Y ahí, en un estado, en un país como México, no solamente tenemos el federal, los gobiernos estaduales ahí tienen un peso enorme. Estando todavía en México, la Unión Europea hizo un proyecto de facilitación para los diálogos sectoriales en el marco del acuerdo global, de apoyo a la delegación de la Unión Europea. Y la delegación de la Unión Europea en ese momento dijo, nosotros con el Global Gateway no tenemos por qué hacer consultas, no nos tiene por qué apoyar en esos diálogos. Es el gobierno mexicano, en todo caso, en sus distintos niveles, quien debe hacerlo. Ahora, que la nave va con todo, más aún, los últimos informes de los fondos del Global Gateway dicen que ya han superado a esta altura lo que habían calculado iban a ejecutar hasta el 2027. Porque hay más y más empresas y fondos de distinto origen que se están sumando a la implementación de los proyectos. Ahora es que comienza en realidad el juego duro con el Global Gateway. Bueno, y por aquí me quedo. Tenemos un tiempito porque habíamos previsto estar hasta las 11, pero ya iba a cerrar porque no había mucha gente, pero veo a Tania que quiere hacer un comentario. Adelante, Tania. Buenos días, Beatriz, Jorge, Henry, qué lindo escucharles, qué lindo verles, aunque fuese de forma virtual, y más con este tema que creo que nos ayuda a seguir avanzando.
Yo la verdad tengo una pregunta más que comentario, porque un actor relevante en el proceso de la CELAC, tanto en la primera cumbre como en la segunda, y que ha estado contribuyendo tanto en lo que ha sido el pacto birregional, pero en términos generales ha sido la Fundación EULAC. ¿Cómo ves, Jorge, o quien quiera responder el rol de esta instancia, siendo además que tiene que ser una instancia con la representación de ambas regiones para promover también la discusión y que efectivamente asegure la participación de sociedad civil en los espacios que se están dando para ver cómo se operativizan los compromisos que se han planteado en Santa Marta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en función a lo que tú has estado, a lo que todas han estado comentando en relación a lo que está pasando también ahora en las distintas reuniones, siendo que entiendo también como que se espera de parte de la Unión Europea que los países de América Latina y el Caribe pongan una contraparte también para la operativización de este mecanismo y que de alguna forma ha sido quien ha estado empujando también los espacios a nivel técnico, ¿no? No sé cómo ven eso y qué podemos hacer desde sociedad civil organizada también para seguir articulando y viendo cómo poder incidir en los distintos temas. Eso, gracias. Gracias, Tania. Quería también entonces aprovechar, ya que tenemos una ronda con ustedes, a propósito también de la pregunta sobre el espacio iberoamericano. Hay algunos espacios que sí funcionan, ¿no? O sea, creo que el Mercosur, a pesar de los cambios de tendencia de los presidentes, funciona. Y así como vemos que la Unión Europea también funciona, ¿no? Se estabiliza, llega a acuerdos. Hay otros que no. O sea, ¿qué podrían comentar de espacios que ustedes conocen, en los que participan, que hace que realmente haya un interés? No sé si es económico o es un, a veces esos son los que mejor funcionan, pero no lo sé, no sé si el ALCA en su momento funcionó. Eh, bueno, podría ser tema como para un siguiente conversatorio más detallado con invitados del foro, pero quizás algunas ideas podrían darnos Beatriz, Henry, Jorge. Yo realmente no sabría qué contestarle a Tania, no sé si Jorge no sabría decir. Lo que yo entendería es que esta cumbre no es cumbre Unión Europea, sino cumbre de la CELAC sola. Entonces, y la Fundación EULAT tiene más que ver, eso es lo que entiendo, pero puedo estar equivocadísima. No tengo la menor y el pacto birregional es un pacto CELAC Unión Europea y eso hay que mirarlo, es ahí en ese espacio. A mí lo que me preocupa es que la CELAC, cuando se reúne sola, no se compromete con el pacto con el que se comprometió con la Unión Europea. Eso sería como para mí la preocupación, ¿sí? Como que lo tuviera, lo trajera y sería, por eso insisto, esa es nuestra misión, estar ahí. Y yo sé que Tania, nosotras sabemos estar ahí, como decimos en Colombia, como un sirirí, encima, neceando, exigiendo, pero sería función nuestra en los espacios de la CELAC. Pero puedo estar equivocada porque tampoco conozco tanto ese medio. Gracias, Beatriz. Henry, Bueno, yo lo que puedo aportar, y creo que Jorge nos puede dar una mejor eh, visión de lo que pregunta Tania, pero en el ámbito de la segunda pregunta que hacía Tania sobre, bueno, y la sociedad civil, ¿qué podemos hacer, ¿no? A mí me parece que es más que obvio y real, que todo el espacio cívico, el espacio de diálogo, mecanismos de encuentro, está cada vez más limitado para la sociedad civil.
no solo en el ámbito país, sino en los espacios más de diálogo regional o incluso global, ¿no? En donde participamos. Y tal vez un tema que también debería ser de debate entre nosotros y nosotras por nuestro quehacer, es también que muchos de los espacios donde estamos con estrategias de incidencia, pues al final lo que logramos, si es que logramos algo, es demasiado limitado. Prácticamente digamos que nuestro rol es más de presencia para recibir información y tratar de distribuirla de una manera mucho más amplia, pero posibilidad realmente que nuestro rol tenga posibilidad de algún tipo de cambios es complicado. Si lo vemos a nivel regional, que es lo que yo más conozco, por ejemplo, el SICA, Centroamérica, República Dominicana, pues es un espacio que de acuerdo a nuestros intereses como sociedad civil está cerrado. No hay posibilidades de incursionar o de estar presentes con una agenda, ¿sí? Entonces, ahí, debería ser nuestro papel? Ese es, creo yo, el gran reto, pues establecer a lo mejor en donde se pueda estrategias de más diálogo con nuestros gobiernos. Caso de Guatemala, para un ejemplo concreto, que se supone que es un gobierno de centro, ¿no? Más de centro izquierda que de centro derecha. Pero realmente lo que hubiéramos esperado de estar más abierto a diálogos con los pueblos indígenas, con las organizaciones sociales, prácticamente es una agenda ahí que está estancada. O el rol que pueden jugar gobiernos como el nuestro en espacios como la CELAC u otros. eh, Igual, no es prioritario. Entonces yo creo que tenemos una agenda bastante eh, grande y que pasa también por sumar esfuerzos territoriales, ¿verdad? De intentar juntarnos, organizaciones que tenemos más o menos la misma perspectiva para tratar de empujar una agenda de más incidencia. Por ejemplo, el espacio en donde anualmente hay un diálogo de sociedad civil global con los donantes, que es este espacio con los países DAC, ¿verdad? De los países del Comité del Desarrollo, que año con año se juntan. Es como una muestra clara de que, bueno, estas instancias globales te convocan a sociedad civil, pues que les interesa que estemos. La sociedad civil participa muy activamente con propuestas y está allí en el debate, recibe información, pero bueno, hasta ahí llega todo, ¿ya? Y creo que esa es una muestra de cómo se dan los demás espacios de diálogo en donde la sociedad civil participa y participan gobiernos, ¿no? Fundamentalmente espacios oficiales. Entonces yo creo que, en conclusión, como sociedad civil, como organizaciones como las nuestras, también tenemos que hacer una evaluación si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? O aplicando las estrategias adecuadas, para no ser solamente sujetos pasivos que estamos, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Y a partir de eso ver qué cosas pudiéramos trabajar. Me parece que este esfuerzo del capítulo de trabajo CELAC Unión Europea, en donde estamos sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea, es un espacio interesante, muy, muy proactivo, sabiendo que también hay limitaciones, pero por lo menos estamos empujando una agenda birregional con esfuerzos comunes. Ese tipo de estrategias creo que pueden ser funcionales. Igual en el espacio iberoamericano hay ese momento de encuentro, jalando una agenda única y llegamos más o menos con, con planteamientos eh, de más consenso entre la sociedad civil, porque también eso es complicado. A veces en los espacios no solo estamos una sociedad civil, la CELAC misma es un ejemplo de ello.
está la CELAC Social, está el Grupo de Trabajo Unión Europea y otros en donde no necesariamente llevamos la misma agenda. Es más, a veces hasta con planteamientos de cuestionamientos internos. Entonces, bueno, hay mucho que hablar sobre cuál debería ser el rol en estos tiempos de la sociedad civil para que efectivamente nuestros esfuerzos, nuestra posibilidad de estar más presentes sea más efectivo. Pero bueno, hay que hablar mucho al respecto. Gracias, Henry. Había una pregunta de Luciana en el chat que recién veo, no sé si estaba hace tiempo, pero era sobre cómo se va a tratar cómo va a tratar la CELAC o Uruguay este tema del crimen organizado. Jorge, si puedes incorporar alguna mención. Bueno, hay muchas cosas dando vueltas, ¿no? Pero vamos a tomar esta ¿Qué más? vamos, ahí, directa. Yo les diría que hay fundamentalmente dos o tres cuestiones. Evidentemente que cada país está siguiendo una estrategia propia, ¿no? Por ejemplo, sabemos lo que está pasando en Ecuador, sabemos lo que está pasando en algún país de Centroamérica, lo que va a pasar probablemente en Chile. O sea, por ahí cada uno tiene su agenda al respecto con los Estados Unidos y sigue sus directivas. Ahora, como región, fundamentalmente pasa por cuestiones de intercambio de información, inteligencia y coordinación policial. Fundamentalmente a través de esa iniciativa que es Ameripol, con sede en Colombia, que reúne a las policías a los efectos de coordinar acciones. Y más aún, les pongo un ejemplo. En la intervención de Orsi, en el momento del traspaso de la presidencia pro tempore, agradeció en el discurso el apoyo brindado por Paraguay y Bolivia para la captura de un famoso narcotraficante uruguayo en los últimos días. Sabiendo que detrás también estaba la DEA. Ya, pero se agradece a los países de la región, no se podía mencionar la DEA, obviamente. Pero bueno, a lo que voy. Por ahí va el tema del narcotráfico y también intercambio de información y combate al lavado de activos. Eso para los gobiernos es clave. O sea, si no se puede solamente reprimir, perseguir, digamos, desde el punto de vista físico, sino que también hay que atacar los cursos del dinero a través del lavado de activos, etc. Y entonces tratar de armonizar dispositivos, mecanismos, información, por ahí va la cosa. Es por lo que... Porque lamentablemente muchos de ellos dicen, ya no podemos hacer mucho, o sea, justificar con su impotencia las medidas extremas que algunos países están adoptando. Bueno, entre ese extremo, la CELAC lo que puede es ese tipo de cosas, que ya se están practicando a niveles, digamos, subregionales. Por ejemplo, la Comunidad Andina tiene un muy interesante plan al respecto, pero que, bueno, que queda muchas veces en lo declarativo. Otro tanto ocurre ahora con el consenso de Brasilia, los 12 países de América del Sur. Y por ahí voy a una cosa que quiero no ser tan peyorativo o descalificativo con respecto al iberoamericano. Es decir, hay un programa muy importante y que Uruguay asumió su presidencia pro tempore por 2 años el pasado mes de febrero, que es el programa de cooperación sur-sur y triangular. Ese es un programa dentro del iberoamericano que realmente tiene mucha fuerza y que, bueno, revela que en términos de cooperación la cosa puede avanzar. Y es ahí donde, entre otras cosas, ya que el Global Gateway se lo presenta también como iniciativa de inversión, de cofinanciamiento, de apalancamiento para el desarrollo, en definitiva, el nuevo discurso de la Unión Europea al respecto. Por ejemplo, la sociedad civil tiene un rol fundamental, no solamente en el terreno a la hora de consultas, sino en el tema de rendición de cuentas. No hay cosa más opaca que la implementación de los proyectos Global Gateway. Por Foro Ciudadano hemos podido participar en algunas instancias de la plataforma de diálogo sociedad civil y autoridades locales del Global Gateway, cuando expresamente le hemos pedido al Banco de Inversiones Europeo, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, cómo, cuándo, quién, dónde, de qué manera, con qué indicadores se van a medir los impactos, los resultados o la eficacia de sus inversiones en el Global Gateway. La respuesta que nos dan, tenemos nuestros propios auditores.
como diciendo, no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie. Bueno, ahí hay un espacio de incidencia, de reclamo, que evidentemente tiene su importancia para una debilitada sociedad civil, pero donde se pueden articular acciones en términos de transparencia, rendición de cuentas, etc. Que el regionalismo está en crisis, bueno, la CELAC es un ejemplo, pero no el único. O sea, Mercosur, hay que ver cómo funciona el Mercosur. Sin embargo, ahora Venezuela quiere volver, lo cual le genera un problema a Argentina, porque dicen hasta que no haya elecciones y se restituya la estabilidad, la legalidad y legitimidad democrática, no se lo puede aceptar. Pero Panamá ya pidió su incorporación, ya es Estado asociado, pero ahora quiere ser miembro. Colombia lo acaba de anunciar recientemente en una conferencia binacional con Venezuela, que quiere ingresar al Mercosur. O sea, el regionalismo está en crisis, pero aún así se lo ve como una posibilidad. Entonces, mucho, pero no tanto. O sea, manejarnos en un terreno en disputa, que en definitiva es el regionalismo. Y con respecto a Centroamérica, yo estoy de acuerdo contigo, Henry, con respecto a que el SICA, ya sabemos cómo está. Sin embargo, dentro del SICA y más allá del SICA o junto con el SICA, existen otras iniciativas que yo no sabía, que ahora me estoy enterando. Por ejemplo, el proyecto Mesoamérica, que es un megaproyecto de inversiones en infraestructura, de educación sanitaria, vial, etcétera, que va desde México hasta Colombia y que incluye a República Dominicana y Belice, cosa que no es habitual en nuestras reuniones. O sea que hay allí una dinámica de un regionalismo en crisis, pero dinámicas regionales o multiregionales que hay que tener en cuenta. Y con respecto a la fundación, en Uruguay, por ejemplo, yo te diría, Tania, nadie la conoce. O sea, tú mencionás la fundación a nivel de la propia Cancillería y sí se ocupa el embajador en Bruselas que va a las reuniones de la Junta Directiva, pero más que eso, no mucho más. Es decir, y atención, con respecto a la Unión Europea y lo que puede hacer la fundación y la sociedad civil en relación con la agenda de la fundación y su rol, hay que ver lo que dice la propia declaración de Bogotá. Hay que esperar a que, o sea, alientan a la rápida aprobación de la hoja de ruta para que se puedan implementar acciones concretas al respecto. O sea, estamos por el momento viviendo como la inercia de Santa Marta. Pero hasta que no esté aprobada la nueva hoja de ruta, no sabemos cuáles son las iniciativas concretas que se van a adoptar. Y ahí entra el pacto birregional, tanto a nivel birregional como de cada país. Por ahí me detengo. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias a Beatriz, a Henry, por todos sus aportes, comentarios y a quienes nos han acompañado esta mañana.